Nos preguntamos, ¿qué está pasando realmente dentro de la sociedad palestina tras el alto el fuego de octubre del 25? ¿Qué márgenes reales existen para que se vayan cumpliendo los pasos que hay en ese plan, en una transición política en Gaza? Es fundamental entenderlo, o por lo menos tener una ligera idea si el plan de Trump tiene al final visos de salir adelante, porque tiene que ir cumpliendo fases, si no todo terminará estancado de nuevo en un statu quo anterior, en un territorio dominado desde hace años, además lo sabemos, por Hamás. Por eso hemos invitado a hablar de ello a David Villar Vegas, profesor de Estudios Hebreos y Arameos en la Universidad Complutense de Madrid y autor de un documento de opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre este proceso. David, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Sabemos que el plan de paz promovido por la administración Trump lo conocen, obviamente, no puede ser de otra manera, los propios palestinos porque les afecta de forma directa. Pero, ¿qué sabemos del apoyo o no apoyo que tiene dentro, más allá de ese conocimiento, que es obvio, ¿no? Quizá hay una brecha entre conocimiento y apoyo, cuéntanos. Bien, nuestra fuente para saber el apoyo o no del plan de Trump son las encuestas realizadas por palestinos del Centro de Políticas y Encuestas y según nos indican los últimos datos de las mismas, los palestinos tienen un alto conocimiento acerca de este plan de Trump. En torno a casi un 70% de la sociedad palestina conoce este plan. Ahora bien, sobre su acuerdo o grado de desacuerdo, hay muchas cuestiones con las que están de acuerdo, principalmente, y esto hay que verlo con el tiempo, condicionados porque este acuerdo ha permitido un alto el fuego y el fin de las muertes en Gaza, pero hay elementos como, por ejemplo, el abandono de Hamás de las instituciones o la llegada de tropas de fuera de Palestina que lleve a que Hamás abandone las armas. Esos elementos no parece que los palestinos los apoyen. Sabemos que siempre, históricamente, lo hemos visto en elecciones, cuando ha habido la posibilidad de que se desarrollaran, que Gaza no es Cisjordania, que hay dos visiones distintas. Sigue habiendo una divergencia brutal en esos dos territorios y hay una fractura interna, es la sensación que me da a mí, te pregunto opinión, dentro de la sociedad palestina. Correcto, y sobre todo lo hemos visto a medida que la guerra iba recrudeciéndose y sobre todo en los últimos tiempos la diferencia es aún mayor, pero pese a que uno pueda pensar a lo mejor si no conoce nada o muy poco del conflicto que el apoyo hacia Hamás pueda ser mayor en Gaza que Cisjordania, esto se ha invertido completamente y esto ya lo veíamos desde antes del 7 de octubre. En Cisjordania el apoyo a lo que es los conflictos armados, la violencia armada, incluso hasta el ataque a civiles israelíes y a propio Hamás ha sido mayor antes del 7 de octubre de 2023, tuvo un pequeño intervalo en el que en Gaza fue mayor debido a que, la causa o la situación en Palestina se volvió a poner en primer plano, pero luego hemos visto como el cansancio, la desafección han vuelto a estar en aumento en Gaza, en Cisjordania menos, han sufrido menos, obviamente, la guerra, y hoy en día nos vemos como en Cisjordania el apoyo a Hamás es mayor que en Gaza. Es tremendo porque llama la atención que incluso en un territorio así, entre quienes no simpatizan quizá con el movimiento, son contrarios a que se desarme Hamás. Pero claro, entonces la sensación que da desde Occidente es, si no se cumplen las fases, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Pero ellos sostienen ese entendimiento o ese principio, ¿no? Es llamativo. También la desconfianza hacia una eventual retirada israelí es un factor determinante, ¿no? En la opinión pública palestina. Mientras no cambie eso, ¿va a evolucionar, en tu opinión, el proceso de paz? Bueno, sobre la primera cuestión es muy interesante y esto encuestas, como por ejemplo otras del Instituto para Economía y Sociedad Estudios, que es de fuera, es como la diáspora más o menos palestina, nos demuestran que cuando las preguntas en torno a Hamás se profundizan, vemos que no es que la sociedad, por ejemplo, de Gaza apoye a Hamás porque crea fielmente en que Hamás, en todos sus principios, no, sino porque a veces es quien ha tomado la batuta o el liderazgo. Porque cuando, por ejemplo, vemos encuestas en las que se ven candidatos independientes, el apoyo a Hamás disminuye por completo y, de hecho, hay figuras independientes. La persona que más apoyan, por ejemplo, los Marwan palestinos... Barghouti, ¿no? Exactamente, iba a hablar de esto. Marwan Barghouti, ese histórico líder de Fatah con buenas relaciones también con Hamás, condenado, está en Israel preso por cuestiones de terrorismo, es a quien más apoyan los palestinos. Por tanto, a los palestinos lo que parece, según las encuestas nos indican, lo que más les importa es, 1, que finalice cualquier tipo de cuestión que vaya en contra de su vida, 2, la mejora de sus condiciones económicas y de futuro, y 3, el que pueda tener un Estado en las fronteras del 67.
Enlazando con tu pregunta de cómo va a ir el proceso, yo soy bastante pesimista. Creo que hay 3 elementos claves para ver si hay una evolución positiva o bien, como tú muy bien has dicho al principio, si volvemos a una situación de equilibrio anterior. 1, Irán. Irán financia con millones de euros a Hamas, 100 millones de euros más o menos al año, Yihad Islámica Palestina, FPLP, los cuales quieren la separación de Israel. 2, ¿qué sucede con el gobierno en Israel? Y 3, ¿qué sucede también en 4 años con Estados Unidos? Muy interesante porque además todos están abiertos y en el caso, por ejemplo, de Irán es el más inmediato. O sea, si de repente hubiera ese ataque con el que amaga siempre últimamente Donald Trump y terminara por caer de una manera u otra el régimen de los ayatolás, esa ayuda ya no podría llegar y estaríamos hablando, supongo, de una situación para esos proxies del régimen chiita mucho más compleja, ¿no? En cualquier caso, sí, lo de las elecciones en Estados Unidos también es tremendo. Estamos hablando de si se cambia la Constitución o no, si hay tercer mandato o no, incluso la longevidad también. Bueno, son muchas variables, pero en cualquier caso, como aquí nos centramos más en el conflicto y en los palestinos, vamos a hablar también de la solución de los 2 estados. La solución de los 2 estados, a mí desde fuera, sin ser experto en el proceso, me ha parecido que históricamente, o sea, cuando se empezó a hablar más de ello, por lo menos en mi noción, que acuerdos de Oslo, etcétera, pues era casi como una idea que surgía desde Occidente, desde quienes querían encontrar un punto intermedio y solucionar todo esto. Pero claro, ahora los palestinos se dan cuenta de que sus maximalismos del 48 o de otras épocas no son realistas. Pero yo me pregunto ahora, desde la otra parte, que es la fuerte ahora mismo, ¿se va a querer 2 estados cuando mi rival tiene una situación muy asimétrica con la mía? Muy buena pregunta. La verdad es que hay que estudiar, uno, la opinión que tienen en Israel y otro, en los palestinos. Las encuestas nos demuestran que en Israel, progresivamente, en los últimos 14, 15 años, el apoyo a la solución de los 2 estados, que por ejemplo en picos 2009 y demás fue bastante alto, ahora es minoritario. Podríamos hablar de un torno a un 25 o un 30% de la sociedad israelí que apoya la solución de los 2 estados. Por parte de los palestinos, la verdad es que el apoyo ha sido en los últimos años más o menos uniforme, un poco menos del 50%, 40% a veces. Sí que es cierto que en las últimas encuestas se ha apoyado más. Hay que conectar con más cuestiones en Palestina, ¿no? Es decir, los palestinos, ¿por qué o no apoyan la solución de los 2 estados? Por el hecho de si piensan que es factible o no en los próximos 5 años. Y en cuanto a los israelíes, ¿por qué ha habido un descenso también de este apoyo a la solución? Por las cuestiones relacionadas con la seguridad. Es curioso porque Hamas es el protagonista de todo esto. Ha tenido el poder democrático y luego ha tenido, lo que tú decías, ha sido el heraldo de esa defensa contra, bueno, ataques, no vamos a entrar en esas cuestiones, pero también sabemos que recientemente han surgido milicias anti-Hamas, alternativas. Incluso también sabemos que los sistemas de relación y de poder, tribales, etcétera, pues son diferentes, ¿no?, que lo que podemos pensar aquí desde... sabemos que la sociedad civil palestina también ha cobrado cierta relevancia a través de ONGs. ¿En qué medida puede alguno de estos actores ser una alternativa, un actor político relevante en fase de transición como alternativa a Hamas? Bueno, los clanes se ha demostrado que no. Los clanes que han surgido, por ejemplo, en Gaza, muchos de ellos han tenido financiación y apoyo por parte de Israel. Esto no es una cuestión ni conspirativa, ni anti-israelí, nada. Por ejemplo, el exministro Avigdor Lieberman, ex aliado de Netanyahu, le pregunta a Netanyahu en junio del año pasado en la Knesset si había, bueno, pues que si había estado haciendo algún lazo con uno de estos clanes, y el mismo Netanyahu le dice, bueno, ¿y qué hay de malo si esto va en contra de Hamas? Por tanto, divide et vinces. Claro, eso es. Entonces, los clanes no son... Se intentó, hay también otras posibilidades en cuanto a su apoyo, ¿no?, personas de la Autoridad Nacional Palestina, etcétera, pero los clanes lo que han hecho es perjudicar, obviamente socavar la fuerza de Hamas, pero no estaban incluso en un primer momento creo que pensados para ser una alternativa. Los movimientos de la sociedad civil palestina, esos movimientos no hay que verlos tanto como una alternativa a Hamas, a veces sí que lo son. Yo mismo estoy en contacto, ahora la semana que viene voy a Bruselas con miembros de la sociedad civil palestina o con otras personas para intentar que buscan la paz, la solución de 2 estados o en conferencia o en formato federación, pero a veces también esos miembros de la sociedad civil han estado conectados a estos movimientos de Hamas y otros grupos. Es difícil
difícil Claro. tener clara cuál es la transparencia real de las es. intenciones, ¿no? Es evidente. Hablamos de una situación enquistada desde hace décadas y es muy complejo. Has mencionado a la Autoridad Nacional Palestina. Aspira, me parece razonable, a liderar, me parece razonable, quiero decir, porque ha sido, pues eso, la Autoridad Nacional Palestina, pero parece que hay una profunda crisis de legitimidad en Gaza por parte de la ANP, ¿no? Mahmoud Abbas es un líder anciano, luego tienes que tampoco pone de su parte Israel, teniendo encerrado a Barghouti, que podría ser un candidato de consenso, que tú nos lo has mencionado antes, pero ¿qué papel puede jugar la ANP? Ninguno, probablemente. Bueno, como tú bien has dicho, sería lo ideal que la ANP jugase ese papel porque es la institución que reconoció en los acuerdos de Oslo a Israel, es la institución que tiene acuerdos obviamente con Israel en los acuerdos de Oslo, las zonas que por ejemplo hay en Cisjordania, y es una institución con la que el resto de países, pues la mayoría de ellos, ¿no? Pues tienen sus embajadas y demás y con las que establece una relación diplomática. Dos problemas que tú muy bien has señalado. Uno, la gerontocracia, las líderes muy mayores con muchos casos de corrupción. Nacionales que tienen mucho poder, que tienen mucha capacidad de influencia. Por otro, la paradoja de que Hamás, da la sensación, sale muy debilitado militarmente, pero reforzado políticamente, que eso es curioso. Y luego, casi un diagnóstico rápido. ¿Qué se necesita para que esto evolucione en fórmulas de gobernanza exitosas para ti que pudieran darse? Bien, con una frase en cada uno para que podamos. Actores regionales, cuando les ha interesado han presionado a Hamás para pactar. Qatar, Egipto, lo hemos visto. Importante lo de Irán, si Irán desaparece del tablero tal y como está, podemos ir hacia adelante. Pero el más importante, Estados Unidos. Dos, Hamás sigue teniendo mucho poder en infraestructura en los túneles, hay unos 20.000, 30.000 personas, sigue siendo un actor clave, militarmente ha descendido su poder, políticamente, y la visibilidad se ha reforzado. Tres, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Uno, que en Israel haya otro gobierno, una mayoría alternativa, no como la que está en la actualidad, que Estados Unidos sea y quiera reforzar esta situación y ayude a este entendimiento. Y tres, en los palestinos, una autoridad nacional palestina reforzada con un líder de consenso, elecciones y que mejore y tenga este apoyo para hacia el Estado palestino. Está muy claro. Ahora lo que pasa es que parece bastante difícil que se vayan a dar todas esas condiciones. No sé hacia dónde evolucionaremos, pero desde luego te agradecemos el análisis. David Villar Vegas, profesor de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí analizando esta realidad, este punto en el que está ahora mismo este proceso. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros por el interés. Nos vamos a marchar hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado sobre los check and balances en Estados Unidos, el varapalo de la Corte Suprema Conservadora al propio Donald Trump y sus respuestas nada autocríticas, desde luego. Luego les hemos contado las noticias de la jornada en lo geopolítico y hemos analizado, por un lado, ese criadero de yihadismo que es el Sahel a través de la situación en Burkina Faso y el punto en el que está la percepción palestina de todo este proceso que impulsó Donald Trump. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.